gastronomía mexicana. Para poder hablar de gastronomía mexicana hay que, digamos que retomar un poco de antropología y de historia para hablar de dos temas esenciales, y es que el primero, la gastronomía que conocemos como mexicana, no es tan mexicana. Y el segundo, que hay que hablar un poco, es de todo el mestizaje que va a tener México, porque realmente la cocina mexicana viene mucho sobre la época de los indígenas, sobre todo la época de aztecas, de mayas y de otras civilizaciones que tuvo la región mexicana. ¿Por qué es tan importante esa parte histórica antropológica? Porque hay que tener una base para poder hablar de gastronomía. Como en todas las carreras o en todos los temas, siempre hay un cimiento que es el que va a soportar lo otro. Eso es muy importante porque entonces podemos entender por qué la gastronomía que a veces entienden como mexicana no es mexicana. Realmente lo que tenemos en países como Colombia, muchas veces, no, porque tampoco se puede generalizar, es una gastronomía Tex-Mex, donde esa gastronomía Tex-Mex, digamos que no resalta los reales sabores de la gastronomía mexicana. Entonces, hablando de aztecas, hablando de mayas y de todas estas civilizaciones, hay varios aspectos que resaltar, sobre todo el uso de ingredientes y el uso de técnicas que desarrollaron antes de que llegaran los españoles y que posteriormente fueron evolucionando. Entonces, los ingredientes principales que iba a tener esta tierra pues van a ser el maíz, sin lugar a duda. Sin maíz no puede haber cocina mexicana, sin maíz no pueden haber tortillas, sin maíz no pueden haber tacos, sin maíz no pueden haber elotes gratinados, que es lo que nosotros conocemos como maíz tierno con queso. Entonces, sin esa historia del maíz, sin remontarse a eso, no se puede hablar mucho de gastronomía mexicana. Entonces, realmente lo que hacían los indígenas era procesos con el maíz, inclusive procesos de fermentación, para trabajar con ellos. Entonces vamos a encontrar que tenían procesos de nixtamalización, que realmente son procesos donde se fermenta el maíz, donde vamos a hacer, de ahí vamos a sacar, digamos que las masas para hacer las tortillas de maíz, que son las tortillas reales. No quiero decir que las tortillas de harina no, posteriormente aparece, pero hay que recordar que en América el trigo y todos estos cereales son productos que trajeron, entonces lo más importante es el maíz. Entonces, de ese maíz van a empezar muchas cosas. Entonces, los indígenas lo que hacían era cocinar muchas veces sobre hojas de plátano, lo mismo que pasa en regiones como Colombia, con Ecuador, con Perú, que es una técnica supremamente indígena, y lo que hacían con este maíz y con estas masas eran aplanarlas y asarlas sobre piedras o sobre hojas. Entonces, de ahí empiezan a aparecer algunos utensilios como el comal, como el molcajete, que son específicos para tratar esos temas de maíz y otros temas más que más adelantico les hablo. Entonces de ahí empieza ya toda una evolución, porque a través de este maíz ellos van a hacer su propia clase de cocina, van a empezar a tener chiles en su comida, van a empezar a usar el tomate. Miren que todos estos son productos americanos, no son productos traídos, son productos nuestros. Entonces vamos a encontrar que en esas piedras iban a moler chiles, tomates, cilantro, cebolla, todo esto, y es lo que finalmente va a sazonar las carnes y todo lo que tienen en México. Toda esta cultura indígena luego se va a mezclar más adelante, pero vamos a empezar a encontrar cocciones lentas, vamos a encontrar unas recetas muy antiguas, como podemos hablar por ejemplo de una cochinita pibil. Después esto que viene cuando llegan los españoles, lo que se hace con la cochinita pibil es que antes se hacían unos cocidos de vegetales o de guajolotes, que era lo que había digamos que en México, aunque hay una controversia porque el guajolote parece una especie de pavo y dicen que pues, los españoles realmente son los que los traen, pero ellos tienen unos indicios de que había unos animalitos parecidos a estos en México. Realmente lo que hacen con todas las cocciones
se trasladan luego a la cochinita pibil cuando llegan los españoles a traer el cerdo, a traer o el llamado puerco, marrano, como se quiera conocer, y esto va a ser unas piezas que se van a cocinar en hoja de tamal con pasta de achote, con naranja agria, con otros ingredientes netamente americanos, pero con otros traídos por el español, como va a ser el cerdo. Entonces empiezan a aparecer todo este mestizaje, y vamos a encontrar que hoy la cocina mexicana va a tener platos, por ejemplo, en Veracruz, en estas playas tan bonitas vamos a encontrar un guachinango a la veracruzana, que es un pescado asado como lo asaban los indígenas, que inclusive lo asaban en asadores de restos de plátano, de raíz o de los tallos de las hojas, pero se va a mezclar luego con productos traídos por los españoles. Vamos a encontrar que un guachinango a la veracruzana es un pescado que va a llevar aceitunas, va a llevar alcaparras, y lo van a combinar obviamente con tomate, supremamente nuestro, y eso se va a volver un plato mexicano por excelencia. Entonces hay que tener en cuenta algo para seguir hablando de cocina mexicana, que es importante: valorar la cocina indígena, valorar la cocina de las familias, y luego el mestizaje que se dio, porque para poder entenderla hay que entender eso. Por ejemplo, no podríamos hablar de cocina mexicana sin hablar de un mole, y un mole, el más conocido, que es el poblano, va a ser una receta totalmente antigua que posiblemente se va a ir evolucionando, pero es una salsa que es salada, que es para un producto salado, pero donde vamos a encontrar más de 40 ingredientes, sobre todo chiles, nueces, maní, pero lo más importante de la salsa es que vamos a empezar a utilizar chocolate. Entonces vamos a empezar a hablar de cacao en México. El cacao hace parte de toda la evolución de las civilizaciones mexicanas, y pues posteriormente se van a utilizar en gastronomía. Entonces vamos a encontrar que desde los aztecas se usaba el cacao, luego transformado en chocolate, para cubrir piezas, para cubrir vegetales, para cubrir todo esto, y pues va a dar la razón, en resumen de todo esto, pues va a resultar un mole, y hoy vamos a encontrar infinidad de moles. Hablando, por ejemplo, de ya un mestizaje, vamos a encontrar que los tacos, digamos que es esa gran herencia indígena con una gran herencia de ese mestizaje. El taco no es lo que comemos en Colombia, no es un trozo doblado, tostado, frito, con frijol refrito, con sour cream, con guacamole, con un queso cheddar. Eso es una comida totalmente agringada, es Tex-Mex realmente, de toda la cocina o todo ese movimiento que surge en Texas, en toda la parte de California, de la parte sur de California. Y luego lo que va a pasar con esa cocina Tex-Mex es que nos la van a vender comercialmente, pero realmente un taco es una tortilla de maíz a la que le vamos a agregar un cerdo, que normalmente va a ser un trozo de cerdo o un trozo de res, que normalmente van a ser cocinados verticalmente, asados verticalmente, que es lo que llamamos tacos al pastor. Entonces esto lo vamos a cortar, lo vamos a poner sobre unas tortillas y lo vamos a acompañar normalmente con chiles, con cilantro y con cebolla, ¿cierto? Entonces miren la diferencia entre lo que es un taco real a un taco Tex-Mex. No quiere decir que el Tex-Mex no sea real, porque al fin y al cabo ya lo adaptamos como una cocina que conocemos, pero hay que entender que eso no es real cocina mexicana. México está lleno de sabores, está lleno de cítricos, está lleno de plantas de condimentos, sobre todo de chiles, una producción de chiles espectacular, tanto frescos como secos, y es un país lleno de mestizaje gastronómico muy grande. Muchas gracias.